Muy buenos días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. La verdad es que es una aventura, es un deleite estudiar la palabra de Dios, sumergirnos en ella y ver, leer y meditar cuántos milagros, cuántas cosas sobrenaturales mi Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra enseñando a sus discípulos y preparándolos. No cabe duda que cada vez que leemos un pasaje nuestro corazón se llena de fe, con esa firme decisión de seguirle todos los días a ese ser maravilloso que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 30 al 44, cuyo título es Una mesa en el desierto. Cierra tus ojos e imagínate una mesa vacía en el desierto. Pues ¿a qué te puede inspirar? Pero una vez que Jesús está ahí, una vez que mi Señor Jesús da gracias por aquello que ponemos en sus manos, Dios sabe cómo multiplicar y cómo llenar esa mesa. Una mesa que al principio puede estar vacía, una mesa, una vida que puede tener vacíos en su corazón, pero cuando Jesús prepara una mesa, en medio de esa soledad, el Señor viene y suple cada una de nuestras necesidades, sean físicas, espirituales, emocionales y materiales. Y bueno, vamos a ver el versículo 1, pues habla cómo los discípulos hablan con Jesús y le cuentan todo lo que ellos habían hecho y lo que ellos habían enseñado. Si nosotros nos vamos al pasaje del versículo 12 y 13 del capítulo 6, vemos cómo Jesús manda a sus discípulos a predicar, a llevar el evangelio del reino. Estos regresan, se juntan con Jesús y le cuentan detalle por detalle todo lo que ellos habían vivido. Quiero imaginarme que todos querían hablar de todas las cosas que habían pasado en su vida, cómo los enfermos eran sanados, cómo los endemoniados eran liberados, cómo el poder de Dios se había manifestado. Esto nos enseña a nosotros acerca de la relación que tenemos con Jesús. Si realmente nuestra comunicación con Él es así como los discípulos en este momento, que podemos acercarnos en oración y contarle todo aquello que queremos que Él escuche, que aunque Él ya sabe, Él sabe que es necesario que nosotros tengamos una buena relación con Él, una buena comunicación. Cuando hablamos con Dios a través de la oración, hará que nuestra relación se fortalezca. Nada podemos ocultarle a nuestro Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero al hablar con Dios de todo, nos cambia a nosotros. Si no hablamos con Dios, llegué a la conclusión es porque seguramente no tenemos nada que contarle. Jesús sabía todo lo que había pasado con sus discípulos, pero esperó que ellos le contaran. Así también es con nosotros. Jesús espera que nosotros nos acerquemos a Él en oración para contarle todo, porque eso cambiará nuestra perspectiva, nos cambiará a nosotros, mas no cambiará a Dios. Dios quiere fortalecernos a través de la comunicación y una buena relación con Él. Para Jesús también es importante lo que hacemos, pero también es importante que nosotros descansemos. Jesús le dice a sus discípulos, vamos aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Tomar tiempo para descansar nos ayuda a tomar nuevas fuerzas. Aun si el trabajo que estamos haciendo es para Dios, la obra requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo y tenemos que aprender a descansar para después continuar con la siguiente tarea. Jesús te invita a subir a la barca y buscar un lugar desierto como Él lo hacía después de cada misión cumplida. Él nos enseña lo importante que es descansar y descansar en el Padre. Toma descanso para tu salud física, para tu salud emocional, para tu salud espiritual. Basta con unos minutos al día. Busca un lugar donde puedas platicar con Jesús. Pide que sea revelado el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando sales a caminar, a platicar con el Señor mientras hacemos esa caminata, Dios puede revelarse y puede revelar el propósito de ese día. Bueno, pues seguimos y vemos que el día no termina. La multitud sigue siguiendo a Jesús, ya van por 3 días consecutivos y una grande multitud, dice la palabra del Señor, se agolpaba, seguía a Jesús. De hecho, dice el versículo que ellos llegaron antes que la barca de Jesús, ya lo estaban esperando. Y Jesús, dice, tuvo compasión de ellos. Dice la Biblia que sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, despídelos, porque la hora es avanzada y estamos en un lugar desierto. Que se vayan, Jesús, que compren pan, pues no tienen nada que comer. Pues el día no terminaba y la multitud parecía no importarles.
Y la compasión de Jesús describe el amor de un pastor por sus ovejas. Pero estas ovejas parecían no tener pastor, haciendo referencia a que los líderes espirituales del pueblo, o sea, los fariseos, los rabíes, los sacerdotes, no estaban guiando ni protegiendo al pueblo, al rebaño de Dios. Y entonces Jesús comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas. A las ovejas no solamente se les cuida, a las ovejas también se les alimenta. Eso es para los pastores. Y esto es un reflejo del amor de Dios para con ellas. La palabra de Dios es el alimento que el pastor busca para darle a sus ovejas. El que se considera oveja comerá lo que su pastor le da, porque el pastor conoce a su rebaño. Buscará pastos verdes. Aunque hay ovejas que saltan el cerco y buscan otro alimento, bueno, pues entonces podemos entender que no le gusta el alimento que su pastor le está dando. Porque ya no dice, no me gusta el alimento que el pastor me da, en lugar de decir lo que mi pastor busca para poder alimentarme. Recuerde que la enseñanza nos ayuda a entender la voluntad de Dios y nos capacita para discernir entre el bien y entre el mal. Bueno, ahora seguimos con el suceso maravilloso de este milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Recuerde que lo poco en manos de Jesús siempre será mucho. Los discípulos dicen, Maestro, despídelos, que se vayan. Deshacerse de la multitud era para ellos deshacerse del problema, no hay comida. Que se vayan, Jesús, ya tienen varios días. Pero maravilloso es mi Jesús, que para probar la fe de ellos les dice, no, que no se vayan. Ellos pueden perecer y pueden desmayar en el camino. Así que denles ustedes de comer. ¿Cómo? A ver, Jesús, no entendemos. ¿Cómo que le demos nosotros de comer? Que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios equivalía al sueldo de 7 u 8 meses de un jornalero. Y si aún así fuera, yo me pregunto, ¿de dónde iban pues a comprar pan? Para alimentar a más de 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. ¿Qué panadería sería suficiente para hacer esa grande cantidad de pan en tan pocas horas para poder alimentar a una multitud hambrienta? Recuerde que una mesa en el desierto no es difícil para Jesús llenarla cuando nosotros confiamos en Él. Simple y sencillamente tenemos que recordar los milagros de ayer, pero cuando nos olvidamos de lo que el Señor hizo ayer, no alcanzamos a ver el milagro de hoy. En este caso, los discípulos habían vivido tantas experiencias con Jesús, la tormenta en el mar, los cientos y miles de milagros, sanidades, endemoniados liberados. Ellos mismos fueron testigos del poder de Dios cuando salieron a evangelizar. Recordemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y entonces, pues el milagro comienza con lo que tenemos. No importa que sea poco, en mano de Dios es mucho. Una fe pequeña le puede decir al monte, quítate y este se quitará. Una fe pequeña en un Dios grande resulta en un milagro. Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades, incluso cuando parece que no tenemos suficiente. ¿Qué tienes en tus manos?, le dijo Dios a Moisés. Moisés le contesta, pues una vara. Pues úsala, Moisés. ¿Qué pasó cuando él usó la vara? El mar rojo se abrió. ¿Qué tenemos nosotros que podamos poner en las manos de Dios para que Él lo use? Dios sabe multiplicar, de tal manera que va a sobrar y puede alcanzar. Al parecer, la fe de un niño que creía en Jesús dijo, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Es poco, pero yo sé que lo pongo en las manos de Jesús y Él sabrá lo que es mejor. Y el milagro sucedió. Él levantó, dice la palabra de Dios, Jesús levantó su mirada al cielo, porque sabe usted que las bendiciones vienen del cielo. Da gracias al Padre y la necesidad fue suplida, de tal manera que dice la Biblia, alcanzó y sobró 12 cestas. Aprendamos a compartir como lo hizo este niño. A veces esperamos tener mucho para poder dar. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, cuando Dios me bendiga, o estoy esperando que Dios me bendiga para poder yo dar. Cuando la Biblia dice, da y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. La viuda dio todo lo que tenía, nada en comparación con los que daban mucho para ser vistos, y Dios la sustentó. Muchas veces nosotros nos limitamos cuando retenemos, solo cerramos los cielos para nuestra propia bendición. Recuerde que estos 15,000 que estaban ahí recibiendo ese pan y esos peces, ellos recibieron primeramente la palabra de Dios, comida del cielo, y ahora sus necesidades físicas fueron satisfechas. Primero Dios y luego viene la
añadidura. ¿Ya recibiste el alimento espiritual? Pues prepárate para el milagro. Recuerde que la fe y la compasión siempre van de las manos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Iglesia Cristiana Visión Nueva, Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.